Hola chicos, Dios bendiga, buenos días todavía. Pero bueno, depende de tú que estés viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, vamos a seguir hoy con nuestra lectura. Ayer leímos Lucas 2 y 3, que fue en grupo. Hoy lo estaré leyendo individualmente porque recordemos que los días miércoles, sábados y domingos no se lee en conjunto. Entonces, antes de empezar, chicos, vamos a orar, ¿va? Nomás déjenme hacer algo porque como pruebo los audífonos antes de empezar y se escucha el doble literalmente a lo que yo hablo, entonces no. Ya. Bien. Si gustan seguirme, chicos, cerrar sus ojos, orar conmigo o simplemente escuchar la oración, adelante. Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque nos has permitido despertar, Señor, y nos has permitido hoy estar un día más en tu presencia, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están viendo este video, Señor, por cada una de las personas a las que este video llega, Padre. Te doy gracias por hoy permitirnos estar en tu palabra, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando por medio de tu espíritu, Señor, a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Y si tienes que confrontar o hablar algo con nosotros, que sea hoy por medio de tu palabra, Señor. Te pido que nos des entendimiento, conocimiento y discernimiento, Señor, para poder escudriñar todo lo que hay en tu palabra, Señor, y que pueda ser también edificación para nosotros, Padre. Hoy estás tú invitado, Espíritu Santo, a que estés con nosotros, Señor, y te doy gracias por las personas que están viendo este video y gracias por este maravilloso día, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Bien, chicos, vamos a empezar. Ya saben que si muevo mucho es porque me incomodo de estar aquí. No es la silla más cómoda, pero tenemos, gracias a Dios. Bien. Lucas capítulo 4, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertados a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a apreciar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro de la sinagoga, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este hijo de José? Él les dijo, sin duda me diereis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadido, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho,
el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarla adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos les dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunaban muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo se les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remedio sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo
quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Uf. La verdad, estos dos capítulos de Lucas son una bomba porque, pues bueno, primero nos hablan de la tentación de Jesús, ¿no? O sea, si Jesús fue tentado, amigos, ¿qué nos espera a nosotros? Y yo creo que en general como joven, les puedo decir, todos los días es una batalla espiritual esta cosa. Y es, claro, es difícil, pero aquí nos enseña que incluso hasta el diablo conoce las escrituras, se las sabe de pies a cabeza. Y precisamente por algo nosotros tenemos que leer, porque el enemigo nos va a atacar precisamente con las mismas escrituras. Y si nosotros no las conocemos, nos va a agarrar en curva. Y vamos a terminar siendo cosas que no. Entonces, por eso es muy importante leer. Luego, vamos con el tema de... Había otro punto que yo les quería... también, ¿cómo se llama? Hablar. Bueno, primero que nada, lo de la pesca. En la pesca milagrosa hay algo que a mí me retumba mucho, que es cuando Pedro le dice, ¿cómo se llama? Que dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces todos nos hemos sentido como Pedro en el hecho de que decimos, somos pecador, Dios, no puedo estar contigo? Pero entonces Dios lo invita, o sea, se queda con él a que lo siga, ¿no? Y es así como a nosotros también. Somos pecadores, nos vamos a equivocar todos los días. No somos perfectos. Y aún así Dios nos dice, sígueme. Porque recordemos que Él es el único que puede limpiarnos. Él es el único que puede hacer algo por nosotros. Así, bueno, muy a la mano. Luego sigue la parte donde Jesús sana al leproso. Y le dice, sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viniendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y nosotros tenemos que ser esos. Señor, si es de ti, límpiame. Y créanme que Dios jamás va a rechazar eso. Y lo dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Aquí el detalle es que muchas veces, y yo no estoy exento de esto, seguimos fallando. Seguimos fallando y aún así Dios nos va a seguir recibiendo de la misma forma. Pero, volviendo a la tentación, no simplemente el enemigo nos va a atacar con tentación, sino con pensamientos negativos, diciéndonos, ya pecaste, Dios ya no te quiere, estás sucio, eres inmundo, eres indigno. Y no, Jesús nunca va a pensar eso de nosotros, pero tiene que haber un corazón dispuesto y arrepentido. Y con arrepentimiento me refiero a un cambio de mente. Y el arrepentimiento precisamente fue de lo que hablamos ayer, de lo que predicaba Juan el Bautista. Entonces, también hay que arrepentirnos. No puedes regresar con Dios así porque sí, decir, Dios, ya regresé, no, ya no lo voy a volver a hacer, no. Y al siguiente día lo vuelves a hacer, no. Entonces no, tampoco es el chiste. Y el tema del ayuno, porque ellos no ayunaban precisamente, tenían a Jesús ahí mismo. No necesitaban ayunar en ese momento, tenían al mismísimo Jesús, Dios en carne ahí con ellos. Pero claro, dice, cuando el esposo les ha quitado, ahí sí necesitarán un ayuno. Ahí sí necesitarán, pues, tener una comunión, su propia comunión con Dios. Porque ellos al tener a Jesús ahí, pues, le podían preguntar en cualquier momento cualquier cosa, como le preguntaron en ese momento. Pero claro, al ya no tenerlo ahí, ahora tienes que cuidar tu relación con el Espíritu Santo y no contristarlo, ¿sabes? Y muchas veces, pues es difícil. Es difícil. Y nosotros somos como los odres, como lo dice el odre del vino, ¿no? Vamos a ir cambiando. Vamos también nosotros a tener que a veces movernos. Y precisamente es ese cambio, o como se le conoce la palabra metanoia, ¿no? Tenemos que ir renovando nuestra mente, leyendo la palabra, llenándonos más de Dios. Y nosotros somos el odre y la palabra de Dios puede ser el vino. Pero obviamente, mientras más palabra de Dios tenemos, más tenemos que ir cambiando también nosotros.
Porque no puedes ir, o sea, no puedes ir leyendo esto y no cambiar tú, ¿no? O viceversa, no puedes intentar cambiar tú sin no antes haber leído esto. Entonces, tienes que ir cambiando el odre y echando vino nuevo. No sé si me doy a entender. Entonces, es muy bonito. Esto, en general, el libro de Lucas a mí me encanta. Y más si lo sumas con la película de. Esa la película de. Creo que se llama La Semana Santa, creo que se llama. Que precisamente está basada en el libro de Lucas, que es una belleza esa película. Les recomiendo que la vean, ¿no? Pero bueno, chicos, Dios los bendiga. Recuerdan tener su tiempo de intimidad. Yo leo esto, pero aparte tengo otro devocional, que es mi intimidad con Dios. No dejen de asistir a su iglesia, no dejen de congregarse, ¿va? Pues chicos, Dios los bendiga. Em, ya mañana subo otro video. Ya, hoy ya leí esto y mañana será otro, ¿va? Dios los bendiga, chicos, cuídense.